ver que en pediatría, a ver, vamos a ver, antes de hablar. En pediatría van a haber muchos niños que vienen a la consulta con enfermedades eruptivas o manchitas, le llaman las mamás, máculas, salpullido, lo llaman las mamás, ¿no? Dice, doctora, está con salpullido. Y entonces nosotros como médicos tenemos que saber diferenciar ante qué enfermedad, qué enfermedad es la que voy a diagnosticar. Hay una multitud de enfermedades. ¿Qué enfermedades conocen que tienen salpullido? A ver. Escarlatina, otra. Sarampión, otra. Rubiola, varicela, la viruela loca, ¿vio? Incluso que no era frecuente, pero se ha visto que incluso esta mañana yo mandé a hacer un PCR en hisopado a un niño que parecía varicela, pero como que las lesiones eran un tanto no tan típicas. Entonces, como diagnóstico diferencial, sí o sí tengo que mandar a hacer, digamos, ¿no? Aunque parecía más una varicela, pero aún así. Entonces, pero los más comunes es las que ustedes están citando, ¿no? Y vamos a ver que estas las vamos a ver básicamente, si bien no todos los días, pero frecuentemente, ¿ya? Frecuentemente. Entonces vamos a ver cuáles son las causas, cuál es la clínica, cuál es el periodo de incubación y cómo podría diferenciar entre una y otra, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos el virus el sarampión. Tenemos una vacuna para esa. ¿Cuál es? El CRP o triple viral, que se coloca ¿cuándo? A los 12 meses y una de refuerzo a los 18 meses, ¿no? Eso ya tienen que saber. Entonces, esta vacuna, esta enfermedad es producida por el virus del sarampión, que pertenece a la familia ARN, de la familia Paromyxoviridae, en realidad puede producirse en niños no vacunados, aunque también se ha visto en niños vacunados, donde realmente por la situación de la vacuna, el tiempo, o qué sé yo, la técnica y todas esas situaciones se ha presentado, por eso que incluso han puesto refuerzos, ¿no? Refuerzos de la vacuna. Y también en adultos se ha visto, ¿no? Es más contagiosa desde la fase prodrómica hasta los 4 o 5 días desde que aparece el exantema. Pero ¿a qué se refiere prodrómica? ¿Qué se llama? ¿A cuál es el periodo exantemático? Que lo vamos a conocer enseguida, ¿ya? Pero ahí me está hablando de cuándo es la fase de contagio. Aquí incluso podemos tener como un recordatorio desde el inicio del pródromo a 5 días después del inicio del exantema. ¿Qué es el pródromo? ¿Quién me puede decir? Primero empezaremos, ¿qué es la incubación? ¿Cuándo puedo decir, este niño está incubando? ¿Cuál es ese periodo? La mayoría de las enfermedades infecciosas, ¿cuándo incuba? Ya está infectado, pero no tiene síntomas. Exacto, cuando ya por alguna situación se infectó, ¿cierto? Digamos por las gotitas de flujo, ya sea por el contacto, pero ya ingresó, ¿no? En este caso el virus. Pero que todavía no hay síntomas. Y prodrómica, cuando ya hay síntomas, pero son inespecíficos, ¿no? Por ejemplo, muchas de ellas que van a tener síntomas como fiebre, malestar, decaimiento, parece un resfrío, pero no hay el síntoma característico, ¿ok? No hay el síntoma característico. Entonces eso hay que saber diferenciar. Y ya luego hay un periodo, como decimos, de estado, en este caso lo vamos a llamar exantemático, porque esa es la característica, ¿no? Donde ya se va a aparecer, o van a aparecer en todo caso las lesiones típicas de cada enfermedad. Y luego el periodo de convalecencia, o donde ya está pasando, y cada uno va a tener un periodo de descamación, lo llaman aquí, donde ya va pasando la enfermedad. Entonces el periodo de incubación del sarampión son 10 días, ¿ya? Desde que se contagia, como decía aquí la señorita, hasta el inicio de los síntomas. El periodo prodrómico, que es más o menos 3 a 5 días, que va a tener síntomas, ¿qué dice ahí? Inespecíficos, nada claro. Catarral, tos, tos seca, rinitis, conjuntivitis fotofóbica. Eso es importante recordar en el sarampión, la conjuntivitis fotofóbica, que es que no toleran la luz. Los niños que están, no toleran la luz.
en estas primeras fases, bien notorio. Entonces, imagínense el periodo de contagio, incluso en ese periodo, ¿no? Desde el inicio del pródromo, uno no puede contagiarse del sarampión, aún sabiendo si es sarampión o no, porque todavía no hay síntomas en ese específico. Ya luego empieza, y una característica también que en este periodo de la conjuntivitis aparece fiebre. Usualmente la fiebre en el sarampión es más alta que en otros cuadros. Usualmente. El periodo de descamas exantemático, donde sí aparecen las lesiones típicas, dura más o menos 3 a 6 días y tiene, ¿qué dice? En este periodo, fiebre, o sea, aparece en el típico salpullido que decimos, pero acompañado de fiebre, salpullido y fiebre. ¿Y cómo es este salpullido? Es un exantema, son las lesiones que se aparecen externamente en la piel, que empieza en el cuello, oreja, cubre todo el cuerpo, pero normalmente respeta manos y pies, ¿ya? Es un rojo intenso, confluyente. Ahorita les voy a mostrar una foto. Por ejemplo, miren, ¿ven esta foto? Ese es un exantema, esas lesiones eritematosas. ¿Por qué dicen confluyentes? Que como que varias se unen en uno, ¿no? No son lesiones como que muy... Si bien hay áreas que están separadas, pero hay a veces como reuniones de algunas de estas, que por eso se llaman lesiones confluyentes, rojo intenso, ¿no? Ese rojo intenso que empieza en cabeza, tronco y luego recién pies, ¿ok? Suele no ser pruriginosa en todo caso y coincide con la fiebre alta. Entonces son niños que están con fiebre muy alta y con ese sarpullido típico, ¿ya? Entonces sarpullido, exantema, rojo confluyente, rojo intenso, tengo que sospechar. Después de ese periodo de los 3 a 6 días, empieza a producirse un periodo de descamación. Yo vi un niño con sarampión, la anterior vez que pasó algún brote, ¿se acuerdan? Sí. Y vino en este periodo de descamación. Cuando yo la veo y veo su piel, usted veía que así se hacía la niña y salía como harina, así. Y la espaldita igual se pelaba como harina. Entonces, aparece después del exantema, ya producto de que las lesiones como hayan secado y empieza a descamarse la piel, ¿no? Esa se llama descamación furfurácea, como harina, ¿ya? Entonces, ven acá también que hay ¿cómo se llama en la mucosa yugal, empiezan a aparecer las manchas de Koplik, ¿no? Sobre ese rojo intenso, eritematoso en la mucosa, y las manchas de Koplik. Es un signo también que podríamos decir incluso de tipo patognomónico, ¿ya? Patognomónico. O sea que es bien como que es de sarampión. A nivel de, digamos, histológico, vamos a encontrar lo que dice ahí, las células de Warting, Warting-Finkelday, en realidad, es donde aparecen células gigantes multinucleadas con citoplasma eosinofílico en los ganglios. Aunque no siempre, o sea, es propio del sarampión, pero se ha visto. Entonces, ven que este tipo de lesiones de la descamación, el exantema, las manchas de Koplik me van a orientar a un sarampión. Ya, ¿cuándo puedo sospechar que este paciente con sarampión? Muchos niños han pasado, pero algunos se han complicado. Cuando usualmente estas lesiones se acompañan con compromiso del oído, compromiso de la laringe, con la laringitis epiglotis bárbara, conjuntivitis purulenta, blefaritis, neumonía también, o trastornos neuroencefálicos como una meningoencefalitis o una panencefalitis esclerosante. Esas son las complicaciones de sarampión, ¿ya? Entonces, y al ser un problema viral, ¿habrá un tratamiento específico? No, simplemente sintomático. Hay fiebre para la fiebre, digamos, paracetamol, pero nunca una enfermedad viral de aspirineta o aspirina, ¿ok? En niños ya no se indica aspirinas como medida antipirética. Hay el síndrome de Rey,
que les quedo como tarea para que revisen ya en casa, que se ha visto con esto, ¿cómo se llama? Asociado y también otros trastornos. En todo caso, no aspirineros, ¿ok? Si estará con fiebre alta, metamizol o dipirona, ¿no? Dependerá si hay mucha lesión originosa o antialérgico, pero hasta por ahí, más no podemos hacer. Y reposo en cama, por supuesto. Otra enfermedad es la rubiola. Cuando hablo de la rubiola, bueno, sabemos que es el virus de la rubiola, que también protege, ¿qué vacuna? Sarampión, rubiola, parotiditis o gripe viral, que pertenece a la familia Togaviridae, de tipo ARN, que aparece también precisamente en niños no vacunados. Es contagiosa cuando una semana antes y después de que aparece el exantema. Igual que el otro, igual me puedo contagiar aún no sabiendo que es rubiola. ¿Y cuál es la característica de la rubiola? Cuando hablamos de rubiola también vamos a ver que en un periodo de incubación un poquito más largo, podríamos decir, entre 14 a 21 días, el pródromo puede haber o no. A veces hay niños que ni tienen pródromo, o sea, no han tenido malestar, fiebre, nada. Pero si los que tienen un pródromo un poco más corto y más leve que en relación al sarampión, también, como usted dice, como que veíamos la anterior en la sarampión, fiebre, no tan alta, así, rinorrea, tipo resfrío, ¿no? Catarro, como decimos, conjuntivitis, pero normalmente sin fotofobia. En el otro era con fotofobia. En este sí, normalmente no tiene, fotofobia. Y la fiebre es más baja, ¿ya? El exantema, que normalmente dura 3 días, es este tipo de lesiones, ¿ven? Un poco parecido, aunque no es tan confluyente como el otro, ¿no? El otro era como más intenso y confluía la lesión. En cambio, en este sí hay un sarpullido eritematoso, pero no confluyente. Morbiliforme significa que de diferente forma. Puede haber manchitas redonditas, puede haber otras un poco alargaditas, otros tipos reticuladas. No tiene una forma definida, morbiliforme, ¿ya? Y no confluyente, con una mínima descamación cuando ya aparece el periodo de estado o de descamación. Pero algo importante es que se asocia a adenopatías. Niño con este tipo de lesiones y ustedes palpan ganglios grandes aquí retroauriculares o submaxilares, rubiola. Entonces, una característica muy importante que me va a ayudar a definir si es rubiola, ¿qué es? Los ganglios. Si bien las lesiones capaz, incluso hasta me pueden confundir un poco, ¿no? Capaz, pero parece la otra igual así, porque también tiene, no es tan confluyente, no viene confluyente, pero sobre todo los ganglios. En esto los ganglios y en el sarampión, la fotofobia, que es un signo prodrómico, y las manchas de Koplik, tal vez, ¿ya? Entonces, ahí. A nivel de la garganta también va a estar como un rojo bastante intenso, tipo vinoso, que son las manchas de Fons-Chamber, ¿no? Que puede ser también parte. Y estos cuadros se van a complicar con cuadros como la artritis, encefalitis o la púrpura trombocitopénica. Son pacientes que a veces realmente hasta pueden tener sangrados por haber este problema de la púrpura trombocitopénica, ¿no? Otro cuadro muy frecuente, que incluso, mire, esta temporada he estado viendo en la consulta, que es la varicela. Y esto a todo lado, ¿no? ¿Cierto? Allá en Brasil, ¿qué le llaman a la varicela? Catapores. ¿Ah? Acá le llaman viruela loca, pero en realidad es la varicela, ¿no? ¿Han escuchado? Ay, estoy con viruela loca, doctor. Y es la varicela en realidad la que le llaman acá viruela loca. Entonces, ¿por quién es producido? Dice, por el virus SOS, ¿no? Virus de la varicela SOS, que pertenece también a herpes viridae. Desde el año hasta los 14 años, pero en realidad la verdad no es la regla. Hay niños o personas que le han dado, por ejemplo, a mi esposo, le dio cuando estaba haciendo el internado de medicina, se fue a hacer al campo a atender, o sea, a hacer su internado y pues volvió, pero no había una zona que no tenga una lesión, porque normalmente en el adulto esa es la característica,
Por eso decimos que los chicos realmente, a veces las mamás dicen, ay, los niños tienen pocas defensas. En realidad no, el niño tiene una defensa como que su sistema inmunológico es más fuerte que un adulto y responde muchas veces mejor. Y en los adultos casi siempre les da de un bastante intenso, ¿no? Y me acuerdo que llegó y no había un lugar donde no tenga las lesiones típicas de la varicela, ¿no? Entonces no es que es la regla a niños adolescentes. Se contagia desde 3 días antes que aparezca el exantema hasta que todas las lesiones están en su fase de costra. Y esto es importante ver porque a veces las mamás les mandan al colegio, ay no, ya está, mira, está ya un poquito, está secando, no, igual a veces ya hay que esperar que las fases de las costras básicamente estén ya cayendo o hayan caído recién para evitar, ¿ya? Ese tipo de contagio. Entonces, en la incubación también relativamente largo, entre 10 a 21 días, el pródromo puede haber un día 2, fiebre, rinitis, tos, y las lesiones son bien características, miren estas. ¿Vio? No son igualitas que las otras, ¿no? Estas lesiones que ven, van a ver ahí que hay lesiones entre manchitas rojas, que son máculas, ¿no? Las manchitas rojas son máculas. Y ustedes si le palpan, algunas van a elevarse, son pápulas, las que ya se... Las manchas es cuando tú ves simplemente la mancha, ¿no ve? Pápulas cuando esa manchita ya está elevada y la palpas. Y estas como están como con blanquito, pústulas, ¿cierto? Y otras que ya están más amarillas secándose, costras. Entonces lo típico de la lesión de la varicela es lesión máculo, pápula, vesícula y costra, ¿sí? No les saben las vesículas. Mácula, pápula, vesícula es cuando la pápula ya se llena de líquido, ¿sí? Y luego la costra. Entonces, este tipo de lesión normalmente ustedes van a ver que aparece en los niños aquí. Lo primero que aparece acá, ay doctora, aquí le ha aparecido una ampollita o una manchita que se ha hecho agüita, dicen, ¿no? Acá. Y luego, porque la diseminación es centrífuga, o sea, de la cabeza a los pies, ¿no? Céfalo-caudal, ¿no? Y de manera, ¿cómo se diría? De adentro a afuera, ¿sí? O sea, es como que así, no es que primero aparece aquí, no. Hay otra lesión que muchos confunden en este tiempo, que es la enfermedad del síndrome boca-mano-pie. Hay muchos niños que han tenido este tiempo boca-mano-pie, que también tienen parecidas las lesiones, pero que aparecen en pies, manos, boca y alrededor del anito. Pero medio raro, y aquí no tienen, digamos, ¿no? No, este tipo de lesiones es que normalmente aparece primero en la cabeza, cuello y recién en los pies y manos, ¿ya? Entonces, su polimorfismo significa que cuando empieza a brotar, si bien primero aparece una mancha, luego se hace pápula y luego vesícula, al día siguiente va a aparecer recién otra mácula y pasado 2 días otra mácula, y llega un momento que tú vas a tener en la niña o en el niño todo tipo de lesiones, algunos ya están en costras, otros recién apareciendo. Eso se llama la lesión en cielo estrellado. Es la característica típica de la varicela, lesiones en cielo estrellado, porque cuando ustedes ven al cielo hay estrellas que recién están naciendo y otras que están entrando, digamos, ¿no? Entonces más o menos por eso es que lo llaman a este tipo de lesión, lesiones en cielo estrellado, ¿ya? Entonces afectan mucosas, eso sí debo decirle. Hay niños que le tienen en ojitos, en su vaginita, en el penecito, en todo lado. Entonces, de ese lado a veces resulta un poco fatigoso para el niño, a veces hasta doloroso. Pero aquí hay que ser claros con los papás en este tipo de enfermedades, en todas en realidad. No va a haber un medicamento que le diga, sabe que con esto mañana lo tiene ya. No hay, porque como son enfermedades eruptivas virales, tiene un curso en evolución y no hay cómo acortarlo. Pero, por ejemplo, en la varicela sí se ha visto que el dar el antiviral, el aciclovir que está indicado, muchos utilizan, muchos no. En mi criterio yo sí utilizo. ¿Por qué? Porque algunos niños que estos de varicela han visto casos, yo en lo particular he tenido pacientes que han hecho encefalitis por varicela. La encefalitis, o sea, ¿por qué? Porque este virus ingresa y afecta lo que es el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo incluso,
y lo que van a producir es una encefalitis o meningoencefalitis. Uy, ahí ya internados, ¿no? Con todo. Y se ha visto de alguna forma que le dar antiviral en una etapa pronta puede disminuir esa posibilidad, aunque mínima que hay, que estos niños hagan, pero disminuye. Y también se ha visto que los chicos, cuando utilizan antiviral, que es el aciclovir, de alguna forma hace que, en vez que aparezcan miles de lesiones, digamos, aparezcan cientos, digamos, ¿no? O sea, está hablando de grosso modo, pero sé como que hay un poquito menos de intensidad, podríamos decir, en las lesiones, ¿ya? Entonces, la varicela. ¿Y cuáles son las complicaciones? Las complicaciones es la sobreinfección, ahí sí. En este niño, ¿qué voy a darle? Para la fiebre, antipirético, paracetamol, ¿cierto? Si hay prurito, mucho escozor, capaz, la clorferinamida, y eso que la verdad la clorfe o la cetirizina en todo caso, no va a mejorar hasta cierto punto. Pero sobre todo, el aciclovir. El aciclovir que habíamos indicado normalmente a 10 miligramos por kilogramo peso dosis, más o menos en el lapso de 7 días. ¿Y qué le voy a dar? O 40 días, digamos, ¿no? 10 miligramos kilogramo peso dosis o 40 miligramos kilogramo peso día. Fraccionado más o menos, normalmente en 4 dosis. Entonces, eso le doy durante 7 días. Ahora, ese es el tratamiento. Pero muchos de estos niños vienen con lesiones ya infectadas. ¿Por qué? Porque es tanto el prurito que se rascan y con las uñitas muchas veces sucias, entonces ahí se sobreinfecta. Y es ahí donde ya tengo que indicar antibióticos. No se da de rutina, ¿no? Pero si ya veo que como hay... Lo malo que en este tipo de lesión hay solución de continuidad. Como hay vesículas, se rompen muchas veces las lesiones, entonces hay solución de continuidad de las lesiones y ahí pueden ingresar bacterias. Por eso es que tengo que ver esa posibilidad. Si es que necesita de antibiótico, pues le doy. ¿Qué le daré? Dicloxacilina si se infecta, ¿no? Pero bueno, o cefalecina también. O algunos de estos pacientes, por el compromiso de la mucosa, también pueden hacer casos de neumonía. Neurológicas como las meningitis que habíamos indicado, el síndrome de Guillain-Barré se avisó también en estos pacientes y el uso del síndrome, la presentación del síndrome de Rey que les di tarea por el uso de la aspirina, ya no se debe dar. Hay otra enfermedad que se llama eritema infeccioso o quinta enfermedad. Es producida por el parvovirus, que viene de la familia Parvoviridae, usualmente niños entre 5 a 15 días, predomina en primavera y en verano. En un periodo bastante largo, o sea, oscilante en realidad, que puede ser corto, entre 4 a 28 días, el periodo prodrómico, 2 a 5 días, fiebre, normalmente es rara, o a veces hay sin periodo prodrómico. Y luego aparece la fase del exantema. El contagio es antes incluso de la aparición del exantema. ¿Cómo es el exantema en esta enfermedad? Miren ahí. Parece que le hubiesen dado un cachetazo, ¿no? ¿Vean? Como un rojito, como Heidi. ¿Veían? ¿Quién se acuerda de Heidi? Pero no de sus tiempos, pero ese dibujo animado, Heidi. Había una niña que hacía un dibujito animado en la tele, salía, me acuerdo, mi niñez, donde los cachetitos eran bien rojitos, ¿no? ¿Ven esto? Así, tal cual, es como... Y esta pues se llama signo de la bofetada, ¿ya? Signo de la bofetada o en alas de la mariposa, más o menos como en el lupus, ¿no? También así se produce. Como en alas de mariposa. Aparece también, perdón, en el tronco. En el tronco que va a aparecer este tipo de lesión. ¿Ven? Ese tipo de lesiones que aparece como una lesión tipo reticulada, como una red, pareciera tipo red, ¿no? Así como que en partecitos.
Entonces, pero ese tipo de lesión más este signo de la bofetada, voy a pensar en una enfermedad que se llama eritema infeccioso o también se llama megaloeritema, ¿ya? Complicaciones: artritis, artralgias, anemia hemolítica y crisis aplástica. Otra enfermedad que es parecida, entonces en esta, ¿qué me va a ayudar a pensar en esta? El signo de la bofetada, ¿no? El signo del niño, ese niño tiene esto, entonces es un eritema infeccioso. El exantema súbito. En el exantema súbito es producido por un virus, el herpes tipo 6 y 7, también un herpes viridae, niños, sobre todo niños pequeños, menores de 3 años. Periodo de incubación entre 5 y 15 días, luego empieza a haber un periodo febril, ahí sí tengo que chequear que normalmente son 1 día de fiebre, 2 días de fiebre, 3 días de fiebre alta. Tanto así que hasta a veces pueden convulsionar los chicos, ¿ya? Fiebres altas, y las mamás vienen, van a un pediatra, doctor, está con fiebre, uno se sabe que tiene solo fiebre, va a otro pediatra porque no le convenció, porque solo hay fiebre, y él luego no le convenció, va a otro pediatra, no le convenció porque no le quiso dar, porque no hay otros síntomas, solo fiebre, ¿me entiendes? Ni laboratorialmente, hay algunos cambios y vamos a ver, pero normalmente fiebre. Entonces, luego baja la fiebre al tercer día, desaparece. Y luego, como arte de magia, bajando la fiebre, aparece lo que es el exantema típico, ese típico exantema. Entonces, como que cuando uno se da cuenta, usualmente, no me voy a dar cuenta cuando tiene fiebre. Esta enfermedad me voy a dar cuenta cuando recién aparecen las lesiones. Y la mamá viene con esta información. Doctora, le cuento que mi niño 3 días con fiebre, lo llevé allá, le di todo, estaba fiebre muy alta, doctora. ¿Y cómo está la fiebre? Y pasó, ayer ya no hubo más fiebre, pero no va a creer que en la noche aparecieron estas lesiones. ¿Me entienden? Es como que por eso se llama exantema súbito, porque ni bien baja la fiebre, súbitamente aparecen las lesiones. ¿Ya? Acuérdense de eso. Entonces aparece bruscamente tras desaparecer la fiebre. Es un exantema un poquito más rosado, no tan rojo intenso y no confluyente, ¿ya? Que aparece en miembros superiores y tórax sobre todo, ¿ya? Las complicaciones, dijimos, las crisis febriles, las encefalitis o la persistencia del virus en el organismo muchas veces que hace que tengan ciertos malestares los chicos. Mire, hasta ahí hemos hablado de estas enfermedades: sarampión, rubiola, eritema, exantema súbita y varicela, ¿no? Y aquí es simplemente un resumen de lo que ya hemos hablado, ¿ya? De lo que ya hemos hablado, y usualmente cuáles son sus características o los signos patognomónicos, ¿ya? En esto que me olvidé de decirles del exantema súbito, puede haber una leucopenia, neutropenia y linfocitosis importante, pero sobre todo me voy a acordar del exantema que aparece detrás de la fiebre, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya. Si no hay duda, vamos a seguir con las enfermedades virales. Los niños están, ¿qué les digo? Hay un montón de enfermedades virales. Entonces, la parotiditis, ¿ya? La parotiditis llamada también papera. Y aquí hay que hacer un diagnóstico también muy importante. Los chicos, creo que alguna vez vieron alguno de los, no sé si fueron con ustedes o con otros compañeros que justo estábamos atendiendo, y vino un niño que tenía aquí una inflamación de un ganglio muy grande y que tomaba incluso parte de esto, ¿no? Y la mamá viene preocupada y me dice: doctora, está con papera. Pero en realidad no era una papera, era una adenitis, ¿no? Un ganglio inflamado. Porque la papera en realidad es una enfermedad así viral, infecciosa, pero que afecta la parótida, ¿no? Y las glándulas salivales. Y la parótida no está aquí, ¿no? Y una característica de la parotiditis es que al afectar acá llega a borrar este ángulo. ¿Qué se llama este ángulo? Su maxilar, ¿no? De esto. Y ahora que está de moda este ángulo, ¿no? ¿A los hombres o no? Pero a mi hijo, pues, mamá, está de moda que tengamos aquí esa quejada y ese abdomen.
los chicos y la adolescencia. Pero entonces, pero esto se llega a borrar, ¿no? Esto se llega a borrar. Entonces, ¿qué decimos? Que es la tumefacción inflamatoria de las glándulas parótidas, por supuesto que es contagiosa, estas glándulas llegan a afectar tanto las glándulas de la parótida y las submaxilares, ¿no? Esto para conocer un poquito de los virus, pero aunque la verdad no les voy a pedir cuánto mide el virus, ¿no? La verdad eso han debido llevar ustedes en qué sé yo, microbiología, ¿no? Pero bueno, es un paro mixoviridal, ¿no? De distribución universal. Y entonces son estas las glándulas que llegan a afectar la parótida, ¿no? La sublingual, ¿no? La submaxilar, el conducto de esteno, es que llegan a afectar. Entonces, el periodo de contagio generalmente se limita entre 1 a 2 días, 5 días posteriores al comienzo de la inflamación de la parótida. Y saben que el hablar de parotiditis no es una infección localizada. Hablamos que es una infección sistémica. Eso hay que considerar, pero pareciera que al hablar de parotiditis simplemente hablamos de acá. No, no, no. Esta infección van a ver que después de su periodo de incubación de 15 a 21 días, donde el cual el virus se multiplica, llega a afectar, por supuesto, la parótida, los ganglios, y luego entra al torrente circulatorio. Y al ingresar al torrente circulatorio va a ir a afectar incluso a los testículos y al páncreas. Y es por eso que algunos pacientes hacen orquitis, y en las mujeres oforitis, porque también llega a afectar los ovarios, ¿no? Y de alguna forma el temor, incluso de muchos varones, dicen, ay no creo que de parotiditis, porque se ha visto que esto pudiera afectar, ¿no? La fertilidad, ¿cierto? Entonces, esa es la característica. Entonces, borra el borde posterior de la mandíbula y la apófisis mastoidea, ¿ya? Y es un cuadro bastante doloroso, ¿no? Son niños que no pueden ni abrir la boca, no pueden masticar durante ese tiempo. Este es otro niño, miren ahí, con su parotiditis. Pero hay algunos que incluso dicen que pueden estar pasando de manera asintomática. Pero la mayoría de estos tienen lo típico, dolor, inflamación, fiebre, decaimiento, no pueden masticar, ¿no? Puede haber manifestaciones también extraparotidias de las que ya hemos hablado, ¿cierto? De las que hemos hablado. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Bueno, la historia clínica, el cuadro clínico, y bueno, si es que tengo sospecha de un cultivo, ¿no? A partir de la saliva, o también puede ser de la orinolitis, cefalorraquídeo, o determinación de anticuerpos. Como les dije, incluso esto puede ser producir una enfermedad sistémica, porque cuando se complica puede aparecer incluso cuadros de meningitis, pancreatitis, orquitis. Miren, o sea, en realidad, varios tipos de inflamaciones a diferente nivel, ¿ya? Con elevación de la lipasa cuando afecta la parótida, ¿no? Hay otras parotiditis que no precisamente son virales, son bacterianas por compromiso del conducto de esteno, inflamación, que muchas veces a estos conjuntivitis parotiditis pueden hasta supurar, y yo tengo que saber hacer una diferenciación. Seguramente le haré un examen para ver si es viral, pero si por ahí yo veo que se complica con algún cuadro supurativo, tengo que sospechar en bacteriano y darle antibióticos. Pero normalmente una parotiditis típica, como es viral, no hay tratamiento específico, simplemente tratamiento sintomático, ¿ya? Y estas son las otras causas de infecciones virales, infecciosas o no infecciosas, que llegan a producir la inflamación del parótida. Miren, hay otros virus también que pueden producir parotiditis, no simplemente el virus de la parótida, de la papel. ¿Qué más? Allá las causas no infecciosas, ¿no? Que también pueden llegar a producir. Y aquí, otras complicaciones ya las hemos citado. Meningitis, cuando afecta a las gónadas, en las mujeres, la soforitis, neuritis, nefritis, pancreatitis, todas las itis. Incluso del embarazo, que puede producir aborto.
¿no? Y estos pacientes que tienen afectación del sistema nervioso central, hasta meningitis, pero es todo el cuadro de una típica meningitis, ¿no? Alteraciones en general, bueno, esto ya hemos hablado, es más de lo mismo. El tratamiento, no existe un tratamiento específico, simplemente medidas analgésicas, antiinflamatorias. Si es que afecta los testículos, indicar al niño que camine con un calzoncillo o boxer, qué sé yo, que le contenga, porque a veces si no el peso, como crecen y hay dolor, les duele al caminar, que sea bastante, no aprieto, ¿no? Pero que sujete y que esté en reposo, sí es importante el reposo. Y acá evitar la masticación, todo licuado, ni muy ácido ni muy alcalino, nada que implique el masticar, ¿ya? Eso. ¿Qué hora tienen, jóvenes? 4:40. ¿Hasta qué hora empezamos? Sí. Veremos unos, creo que la hepatitis más que vamos. O lo dejamos para luego. Sí, Ya, sí, no, igual la verás tú. Muchas gracias. Y ahora todo con la